se lo avisamos ahora, igual ahí está. Al momento de empezar la grabación se informa. Bien, en teoría de la cantidad de docentes y de directivos, tendríamos, como dije recién, que ser más de 250. Somos 181 participantes hasta el momento. Y 13 y 10 vamos a dar comienzo a la reunión con los que estén presentes. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas las directoras, a todos los directores, a las profesoras, a los profesores que asistieron a la convocatoria realizada a través de la Jefatura Distrital del Comité Mixto. El motivo del encuentro de esta reunión de hoy, 24 de junio, en el Comité Mixto Distrital. Primero, ¿por qué estoy yo tomando la palabra? La jefa distrital, Marcela Medina, está con un problema personal, con lo cual nos solicitó, o me solicitó en este caso, poder estar al frente de la reunión. Así que, bueno, en estas circunstancias es que vamos a desarrollarla. Comenzando, creo que todos, por ahí los directivos sí lo saben, en el caso por ahí de los profesores docentes que están en el Zoom, les queremos comentar que el Comité Mixto Distrital está constituido por representantes del Estado y representantes gremiales que lo conforman, y tiene como finalidad tratar de cuestiones vinculadas al tema de la salud y la seguridad de todos los trabajadores que dependemos de la Dirección General de Cultura y Educación. Dicha finalidad es la de intervenir en las condiciones del trabajo en las escuelas, ¿sí? Esta convocatoria que tenemos hoy la consideramos y entendemos que es generar un espacio de formación que sea de utilidad para ustedes, y ahora cuando sigamos abordando los temas van a ir entendiendo un poco por qué solicitamos la presencia de los profes, ¿sí? Para que puedan trabajar y articular con los directivos en todo lo que vamos a abordar en esta temática. Esta temática, como primera medida, y queremos dejarlo bien en claro, fue pensada con antelación y se estuvo preparando por parte de todos los que conforman la comisión mixta, entendiendo la situación sanitaria por la cual atravesaba el distrito cuando estábamos en fase 2, y atendiendo a lo que fue el comunicado de la Comisión Jurisdiccional Mixta, que era el 1 del 2021, que refería al teletrabajo. Posterior a que se empezó a trabajar sobre todo lo que era concerniente al teletrabajo, ahí nos aparecieron todo lo que fue los medidores de dióxido de carbono, que se incorporó y se va a abordar en esta reunión. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Ahí lo desactivamos. Y les cuento un poco cuál va a ser el temario del encuentro y cuál va a ser la dinámica. Dentro del temario tenemos la actualización, el plan jurisdiccional y su actualización. Luego vamos a pasar al uso de los medidores de dióxido de carbono. Y después vamos a ir a lo que es la recomendación 1 del 2021 de la Comisión Jurisdiccional Mixta, que es el trabajo a distancia. Temas a considerar para hacer un poco más dinámica la reunión y no extendernos demasiado. Van a surgir preguntas, van a haber muchísimas inquietudes. Todo esto que vaya surgiendo, lo que le pedimos es que formulen las preguntas a través del chat. Nosotros tenemos destinado a algún integrante de la comisión mixta y también del Centro de Educación Física que va a hablar sobre el teletrabajo, en el cual van a estar recopilando todas las inquietudes que se vayan presentando. ¿Y puede llevar 2 cajas? Vienen por los 2 pibes. O una. 2 me quedan. No, 2. Cada le quieren dar una. Si le querés dar 2, Valeria, no, está bien. No. Ahí está. Van a estar recolectando las preguntas que vayan surgiendo. Vamos a responder esas preguntas. En el caso de que surjan, que es muy probable, como siempre sucede, muchas inquietudes o algo que no sea concerniente a los temas a los cuales vamos a abordar,
Vamos a tratar de que eso sea canalizado a través de los inspectores para después nosotros abordar temas en particular. Hoy vamos a ver temas en general, no las particularidades de cada uno, ¿sí? Como principio básico de la reunión, y acá esto lo dice Roberto Migliardo, el plan jurisdiccional tiene que ser de lectura, no solamente, lectura obligatoria, no solamente de los directivos, sino de los docentes. Están surgiendo en el distrito muchísimas inquietudes, no tanto de los directivos porque la hemos canalizado bastante bien y aparte han tenido una buena lectura, pero sí. Por eso es importante de que hoy esta dinámica del docente y el directivo se encuentren escuchando lo mismo que se va a hablar. ¿Sí? Bien, a ver los que están en la comisión mixta, si me olvidé de algo, Flavia, Marisa. No, Karina Maresca, muy buena risa. Particularmente abocarnos y comentar también que la Comisión Distrital de Esteban Echeverría lo que hace es tratar de prevenir y gestionar recomendaciones para la salud y seguridad de los trabajadores. Eso como primera medida. Hemos hecho diferentes capacitaciones el año pasado, ya algunos nos conocen. Mi nombre es Flavia Celeste Ferreira, soy del gremio de SUTEBA y también formo parte de la Comisión Mixta Distrital. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bien, vamos a empezar ahora con el tema, sí, con el temario que teníamos, con la orden del día, que refería al plan jurisdiccional, y le vamos a dar la palabra a la inspectora del nivel secundario, Andrea Jiménez. Así que ahora me silencio y te paso la palabra, Andrea. Gracias, Beto. Bueno, buenas tardes a todos. Acá, como explicó Beto, vamos a dar comienzo con la primera orden del día, que es sobre el plan jurisdiccional y su actualización 2021. Esperen que toque algo. Marisa, ¿lo estás manejando vos, puede ser? Bien, estás compartiendo pantalla. Sí, Andrés. Bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, como les dije, vamos a comenzar con el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases presenciales y la actualización para el inicio de clases 2021. ¿No podés pasarlo? Ahí está. Bien. En octubre del año pasado se comenzó a llevar adelante el plan jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales, según con los acuerdos alcanzados por todas las jurisdicciones del Consejo Federal de Educación, que establece las pautas obligatorias y orientativas para la organización institucional y pedagógica de los establecimientos educativos, de todos los niveles y modalidades de enseñanza de la provincia de Buenos Aires, tanto en gestión estatal como privada. Esto incluye un conjunto de protocolos relativos a la infraestructura, edilicia, la limpieza, la desinfección de los establecimientos educativos y la actuación ante un posible caso de COVID-19, la adecuada ventilación de las escuelas, el funcionamiento de las bibliotecas escolares y el uso del transporte escolar. ¿Querés que lo pase yo, Marisa? Bien. Tenemos las pautas obligatorias y orientativas. La jornada escolar es de 4 horas, incluyendo tiempos de descanso. El uso de tapabocas es obligatorio para los estudiantes desde el nivel primario en adelante. A partir de sala de 3 del nivel inicial, se promueve que todo el uso, que el uso sea en todo el tiempo posible para los alumnos de salita de 3. Para el resto, no.
Docentes y auxiliares deben utilizar además la máscara de acetato. En las aulas se debe mantener una distancia de 1,5 metros entre los estudiantes y 2 metros con el docente. En los espacios comunes, la distancia social debe ser de 2 metros. Pautas obligatorias y orientativas. La ventilación natural de los ambientes, especialmente de las aulas, debe realizarse en forma permanente. Si por razones climáticas o de otra índole, las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deben abrirse cada 20 minutos durante un lapso de 5 minutos. Las clases presenciales se organizan en bloques de una duración máxima de 90 minutos, separados entre sí por un tiempo de descanso no menor a 5 minutos. Entre los bloques de enseñanza hay un tiempo para el descanso y la higiene personal, donde se deben respetar el distanciamiento físico. Durante la permanencia de la escuela no se deben realizar juegos de contacto ni se compartirán juguetes o elementos personales. Se pautan horarios escalonados de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones. Estudiantes, docentes y auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos, al menos cada 90 minutos. Los establecimientos educativos cuentan con insumos necesarios para esta tarea. El personal de la escuela debe tener vigente el permiso de la aplicación Cuidar. Las y los estudiantes tienen que presentar una declaración jurada firmada por la persona adulta responsable con el mecanismo que la reemplace en el futuro, dejando constancia de que se encuentran en condiciones de salud para asistir al establecimiento educativo y que frente a la aparición de síntomas compatibles con COVID-19 no asistirán a la escuela y notificarán inmediatamente la situación al establecimiento. La declaración jurada es un requisito indispensable para ingresar a la escuela. A su vez, permite que la familia conozca las pautas de cuidado que hay que mantener en la escuela. Se controla la temperatura corporal de todas las personas que ingresan al establecimiento educativo con una máxima admitida de 37.4 grados. Se realiza la limpieza y desinfección de los espacios comunes conformes con las pautas establecidas en el protocolo específico. Cada estudiante debe llevar tapabocas y los útiles indispensables que indique su docente. También pueden llevar una botella con agua y colación. En esta etapa, los comedores y los kioscos escolares permanecerán cerrados. Bueno, aquí tenemos una actualización que ha llegado un comunicado a todas las escuelas donde pueden estar abiertos los kioscos de la escuela y las librerías. Esto es nuevo. Todos habrán leído por mail el comunicado donde pueden permanecer abiertos, pero solamente se van a poder vender alimentos donde se puedan sanitizar. Eso significa donde estén embolsados, ¿sí?, al vacío. Marisa, creo que yo terminé. Bien. Bueno, como verán, es todo lo que ustedes ya venían trabajando desde el año pasado y que ya veníamos aplicándolo desde que volvimos a la escuela, ya sean clases presenciales, semipresenciales, escuela abierta y ahora con la nueva presencialidad. Sabemos que cada institución ha realizado la declaración jurada cuando ingresan los alumnos, algunos los tienen en sus libretas, otros los dejan en un folio en la escuela y los van renovando. Cada institución pudo aplicar la declaración jurada según como lo ha indicado el inspector, o siempre teniendo en cuenta lo que indica el plan jurisdiccional. Alumno que no posee la declaración jurada no puede ingresar al establecimiento. Eso ténganlo en cuenta siempre, ¿no?, que es obligatorio. Así como el uso de tapabocas y el uso de la máscara de acetato cuando el docente o el auxiliar se encuentra en contacto con los alumnos o dentro del establecimiento. Marisa, te doy la palabra para lo que sigue. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Castillo, soy parte del SUTEBA y también parte del Comité Mixto Distrital. Bueno, vamos a retomar lo que estuvimos viendo, no solamente en el comienzo de este año, sino todo el año pasado, parte
del plan jurisdiccional, que se fue renovando, se fue ampliando estos conceptos, y entonces vamos a tomar el anexo 2, las condiciones de la estructura edilicia del establecimiento en contexto de COVID-19. Lo más importante que tenemos, que es lo que venimos trabajando desde el comienzo de la presencialidad, es la ventilación suficiente, de acuerdo con los protocolos sanitarios, de todos los ambientes habitables y operativos. Funcionamiento del sistema de calefacción cuando la vuelta a clase presencial se produzca en el periodo invernal, o cuando la temperatura sea inferior a 10 grados centígrados, que es lo que vamos a ir ampliando a medida que vamos pasando las filminas. Vamos primero a tomar el tema de la ventilación y sus características. ¿Qué es la ventilación? Consiste en la introducción del aire fresco en un determinado espacio. Es el medio para el control del calor y de los contaminantes que existen en la atmósfera de un lugar, sobre todo en el lugar de trabajo. La renovación de aire dentro del espacio cerrado depende significativamente de la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior, dirección del viento. Las necesidades de ventilación dependen de la cantidad de personas por metros cuadrados y el tipo de actividad, ya que, por ejemplo, se liberan más aerosoles al realizar actividades como cantar, hacer deporte o hacer también lectura, ¿verdad? Que ahí estamos emitiendo más gases. Existen tipos de ventilación que nosotros tenemos que tener en cuenta en el aula. Ventilación natural, que consiste en aumentar la renovación del aire interior con el aire exterior, abriendo puertas y ventanas para provocar un flujo de aire. Es lo que estuvimos escuchando y hablando durante todo este tiempo, que se llama ventilación cruzada, ¿verdad? Esto de tener las ventanas abiertas y la puerta para que esté continuamente fluyendo el aire. Bien, para continuar, vamos a tomar el anexo 8, que son las pautas para mantener la calidad del aire, que viene a colación de todo lo que venimos hablando, ¿no es cierto? El de mantener las puertas abiertas de las aulas, tanto como sea posible, mantener las ventanas abiertas, tanto como sea posible, durante el horario escolar. La ventilación debe ser regular, permitir el intercambio del aire. Si por cuestiones climáticas, sonoras u otras no es posible mantener puertas y ventanas abiertas en forma permanente, se deberán abrir al menos cada 20 minutos por 5 minutos para permitir el recambio del aire. Y si no, también se puede mantener unos 5 centímetros entreabiertas las ventanas, ¿sí? Si es posible, depende del tipo de ventanas que tengamos. Reforzar las tareas de ventilación frecuentes en las instalaciones y por espacios de al menos 5 minutos al inicio de la jornada y al finalizar la jornada antes de cerrar la escuela y entre las clases. No permanecer más de 90 minutos seguidos en el aula. Por eso tiene que haber espacios de break para que los nenes puedan salir a algún patio, ¿sí? Y en ese momento volver a ventilar las aulas. No promover agitación del aire interior, tanto los aires acondicionados, que esa es lo que se modifica, que lo voy a retomar a lo último. En la primera parte del plan jurisdiccional decía que no se podían usar los aires acondicionados. Después hubo una modificación en este caso. Ahora, ante el cambio estacional y la llegada del frío en contexto de pandemia, hay variables a considerar que están incluidas en la síntesis y ampliación del plan jurisdiccional y comunicaciones específicas de la Dirección General de Escuela.
Una de estas es el sistema de calefacción, que debe cumplir las siguientes condiciones. El sistema de gas y electricidad para la calefacción debe tener periódicamente monitoreos previos a su funcionamiento, es decir, el mantenimiento preventivo. Y el funcionamiento del sistema de calefacción cuando la vuelta a clase sea en periodos invernales, como los que estamos transitando. Por eso, en los comunicados últimos que recibimos, las escuelas que no tengan calefacción, los días que tengan, sobre todo el turno mañana, ¿verdad? Que tiene 10 grados por debajo, temperatura por debajo de los 10 grados, no deberán concurrir de forma presencial los niños. Las recomendaciones para la época invernal, aquellos lugares, aquellas escuelas que tengan aire acondicionado, deberá conectar la calefacción algunas horas antes de la apertura de la escuela, usar sistemas de calefacción habituales, asegurando siempre que haya suministro de aire exterior mediante sistema de ventilación mecánica o mediante ventana. Es conveniente realizar ventilaciones con frecuencia, aunque sea por un lapso breve de tiempo. Se sugiere, en este sentido, abrir las ventanas cada 15 o 20 minutos durante 2 o 5 minutos, en el caso de ya tener calefaccionado el lugar. Abrir las ventanas tanto como sea posible durante el horario escolar, dar clases con las puertas abiertas, aprovechar el tiempo de descanso e higiene personal para reforzar la ventilación con apertura total en todas las aberturas, usar sistema de calefacción de forma habitual, ¿sí? Que retoman lo dicho anteriormente, en una velocidad mínima. Siempre debe haber aire exterior mediante la apertura de aberturas. No es recomendable tener al máximo todos los aires acondicionados para calefaccionar, por más que estemos continuamente refrigerándolos y saneando el lugar. En caso de usar aires acondicionados, es preferible no apagar inmediatamente luego de la jornada este aparato. Configurar la velocidad del ventilador, en el caso de los días que son más cálidos, que teníamos al comienzo y que vamos a tener por ahí al final de este año, la velocidad que debe tener los ventiladores son la más baja, para que no empiece a dar vueltas de forma rápida el aire. Colocar los direccionadores de aire tratando de que la corriente de aire no incida en forma directa sobre las personas. Y optar por las opciones de cancelar el movimiento ondulatorio del deflector del aire, configurando en una posición fija. Si el equipo funciona en calefacciones, colocar el deflector del aire hacia arriba. Si funciona en modo de refrigeración, colocar el deflector hacia abajo. No utilizar la función automático. Y realizar periódicamente la limpieza y la desinfección de los filtros de las unidades, que esto lo pueden hacer los auxiliares con la protección adecuada. Protección ocular, respiratoria y guantes descartables. Le paso la palabra al señor Daniel Fernández, inspector de Educación Técnica, que nos va a explicar el uso de los medidores de dióxido de carbono. Hola, ¿me escuchan? Muy entrecortado. Sí, tengo una señal malísima.
¿Ahí me escucha mejor? Sí. Bueno. Le voy a mostrar, han llegado dos modelos. Este es el otro, que es totalmente cuadrado. El de la torrecita. ¿No me ve? No. Ya que me paso al teléfono entonces, porque con la compu no voy a poder. Bueno, te esperamos. A ver, estoy revisando un poco las preguntas que están haciendo en el chat. Respecto a si va a haber un profesional que hizo una directora, todo lo que nosotros estamos trabajando desde la comisión mixta son recomendaciones en cuanto al uso, ¿sí? No hay un profesional, ¿sí?, en el cual pueda dar cuenta de seguridad e higiene para el uso de los medidores. Creo que este es un trabajo que estamos haciendo para poder, desde lo poco que sabemos, capacitar. Perdón, Beto, sé que no me corresponde hablar. ¿Puedo terminar, Valeria? Ya te dejo. ¿Puedo terminar? No, es que estamos hablando de vidas de niños y estudiantes. Bueno, Si un profesor de historia no puede dar educación física, alguien que no es especialista en seguridad y higiene laboral no me puede decir a mí cuánto dióxido de carbono está, porque vos no te vas a venir a hacer cargo cuando un pibe se muera en el salón. Entonces me parece que yo puedo leer una filmina en mi casa y además haber practicado lectura previa, pero que tiene que haber acá un especialista, pongamos plata entre todos y contratemos uno, no sé cuánto sale, pero ¿quién se va a hacer cargo? Si, ¿me entendés lo que digo? Me parece que esto es grave. ¿Pero puedo terminar? Sí, yo ya me retiro también. Sí, sí. No sé, bueno, está bien, es una decisión tuya, Valeria. El que va a hablar sobre los medidores de dióxido de carbono es el inspector de la escuela técnica, por eso está presente y por eso estamos esperando que hable. Respecto a la lectura que pueden haber hecho todos, ¿sí? La aplaudimos, la celebramos, y me parece que es correcta. No en todos casos se realizó la lectura, no en todos los casos, y por eso tenemos que tener intervenciones continuamente en los distintos servicios. Sabemos, ¿sí? Y acá, sí, ahí está Daniel, pero quería aclarar que la persona que va a hablar sobre los medidores de dióxido de carbono es el inspector de la escuela técnica. Estoy acá. Ahí está. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Daniel Fernández, yo soy el inspector de educación técnica de la región. Y bueno, como, no sé, fui bombero muchos años como para poder hablar del tema también, ¿no? Y soy técnico. Los medidores lo único que hacen son instrumentos para tomar mediciones. La cantidad de monóxido de carbono lo determina la normativa. O sea, lo que hace la gente nada más es tomar la medición con el instrumento. El instrumento es un elemento, tenemos este que es cuadrado y tenemos este que tiene la torrecita. Lo único que hace el instrumento es tomar la medición. ¿Qué tenemos que tener cuidado? De no golpearlo, de no mojarlo, de no saturarlo de dióxido de carbono. El dióxido de carbono forma parte del aire. Silenciaste el micrófono, Daniel. Ya está, ya lo activo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Daniel, no se te está escuchando. Sí vemos la imagen. Quizás lo que sería conveniente es que apagues la cámara, porque ya los hemos visto, luego des la explicación y luego sí vuelvas a prender la cámara. Nosotros dos medidores. Se te escucha muy mal, Daniel. Lamentablemente no se entiende mucho. No se entiende nada.
básicamente, mientras Daniel se reconecta, también podemos pasar luego, si lo consideran, Roberto, el video que está de cómo se inician los dispositivos y cómo se coloca para tomar la medida. Básicamente lo que seguramente va a explicar Daniel es esto, dónde colocar el dispositivo, cómo se prende cada uno de ellos y tiran la medición solos, no hace falta hacer ninguna otra cuestión. Daniel, ¿estás por ahí? Porque vemos que te mueves. Sí, bien. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí, hola. Dale. Sí. Genial, genial. Bueno, volvemos a los dos aparatos. Este aparatito, el que tiene la torre, solamente hay que apretar el botón de encendido. Tiene una barra de progreso que se empieza a cargar. Y toma la medición. ¿Dónde hay que tomar la medición? Lo ideal sería, hay que tomar dos mediciones. Una con el aula vacía y tiene que estar fuera de la corriente de aire, lejos de una ventana o de una puerta y lejos de una persona. Siempre un poquito más de 1,5 metros. Lo podemos poner sobre un pupitre en el centro del aula, vacía, y nos va a tomar la medición. Fíjense en que acá yo estoy solo en una oficina y tengo 547, 549 partes por millón. Que es la carga de la batería. Esto se puede cargar con el cable a una computadora o a un cargador de celular. También me da la temperatura y la humedad relativa. Yo ahora les voy a mostrar qué pasa si yo respiro o hablo cerca de esto. Ahí lo soplé. Y ahora va, fíjense cómo empieza a dispararse la concentración. Ahí sonó la alarma. Esto se puede ir a 3.000 partes por millón. El otro medidor viene sin baterías, sin pilas. Nosotros le compramos las pilas, es una opción. La otra opción es conectarlo por el cable USB a una netbook o una notebook. O a un cargador de celular. Ahí le ponemos las pilas. Es igual. Apretamos el botón de power. Ahí hace un seteo de 30 segundos y va a prender. Para cargar se carga como cualquier aparato eléctrico. Ahí en la gomita tiene plancha. Son dos cables distintos, o sea que el cable, cada uno tiene su cable. 6 y 22 grados. Fíjense que la temperatura entre uno y el otro varía muy poco, pero la concentración de dióxido de carbono varían bastante. ¿Por qué? Porque yo a este lo soplé. Para volverlo a cero, o para volver a la normalidad, habría que poner la ventana. La concentración de dióxido máxima que son 1.000 partes por millón. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tomar, anotamos esa medición que tiene que andar en 400, 450, 550. Y después vamos a tomar la medición con el aula llena, con la burbuja de mayor capacidad. Entonces tenemos 12 chicos sentados, ahí tomamos la medición. Esa medición primero no tiene que superar las 1.000 partes por millón. Y tampoco tiene que superar la diferencia de 450 partes por millón del inicio, o sea, de lo que es el aula vacía a lo que es el aula con alumnos. ¿Qué hay que hacer en tal caso? Ventilar. Para lo único que vamos a usar estos aparatos es para saber si necesitamos ventilar más o no el lugar donde estamos trabajando. ¿Alguna pregunta?
Daniel, hay algunas preguntas, pero bueno, son muy generales, me parece a mí. Y lo que por ahí hay que aclarar que este aparato, este medidor de oxígeno, no es algo obligatorio que esté enmarcado en el plan jurisdiccional. Es un elemento... Victoria, se te apagó el micrófono. Que es una condición que acompaña a todo el protocolo que debe desarrollarse obligatoriamente dentro de la institución. Por lo tanto, si bien es necesario que lo tengan las escuelas, porque la provincia pensó en un acompañamiento, digamos que esto no evitaría que si no lo tenemos o no funciona en algún momento, se suspendan las clases, porque se debe tener la ventana abierta, bueno, todas las... ¿Sabes qué pasa? Que cuando, o sea, lo que dice lo que han estudiado de cómo la propagación del virus, es que por encima de 1000 partes por millón de dióxido de carbono, el virus se transmite mucho más rápido. Por debajo de 1000 partes de dióxido de carbono, el virus no se transmite tan rápido. Por eso hay que tratar de evitar de subir esa concentración. La concentración nociva, están hablando de 2000, 2500, según distintas cuestiones. Y varía porque varía con el clima, varía si es un día frío, varía si es un día húmedo, varía si hay alguna fuente de calor y cómo es esa fuente de calor. Si yo estoy en un aula donde la calefacción es por una estufa de gas, la concentración de dióxido va a ser mucho mayor que si es por una calefacción eléctrica. Claro. La temperatura también hace subir al dióxido. O sea, hay muchas condiciones. Esto no solamente nos da un parámetro de saber. Yo pruebo, tengo que iniciar en un aula que tiene que tener entre 400 y 400 partes por millón de inicio. Si estamos así, está bien ventilada. Y si no, tendremos que abrir más una ventana para lograr eso. Cuando tengo todos los alumnos, la vuelvo a medir. Claro. Y ahí no me tiene que exceder los 1000. Si no me excede los 1000, claro, venimos bien. Si no excede, ventilamos más. Claro. Está bien. Bueno, y las preguntas que hicieron en general fue si, bueno, había un especialista matriculado, bueno, en este caso estás dando la explicación vos, Daniel. Después preguntaban quiénes iban a reponer las pilas, eso, bueno, lo vamos a canalizar a través de los inspectores o a través de consejo escolar. No es necesario tampoco reponer las pilas. No es necesario reponer las pilas porque también se pueden enchufar con el cable USB a la compu. O sea, vos pones una notebook o una netbook o una tablet que tenga cable USB. ¿Ven? Acá tiene el cable. Yo lo que hago es enchufar esto. Esperame un segundito que apoyo esto. Perdón, me parece importante intervenir, sobre todo con una cuestión en el chat. El profesor técnico, Daniel, aparte de toda la explicación que está dando, nos están marcando, sabemos que no es condicional de la presencialidad del medidor de dióxido de carbono, pero sí me parece importante que paremos un poco, aflojemos, relajemos, primero damos todas las capacitaciones dichas y luego retomamos todas y cada una de las preguntas, que seguramente hay muchas. Pero esto de decir por chat, y me parece importante poner un punto acá, es bombero, la realidad es que estamos, no quiero, hasta faltando el respeto. Me parece que el colega está tratando de darnos todas las orientaciones habidas y por haber con los problemas técnicos que está teniendo. Está tratando de explicarnos cómo se utiliza un medidor, pero que no es requisito para una presencialidad. Entonces empecemos a respetar al colega y luego sí, si tenemos dudas o consultas, las abordamos y hablamos y charlamos, ningún problema. Pero me parece que decir, es bombero, no es un especialista en seguridad, no me parece correcto para el colega ni para nosotros. Perdón. Ahí les muestro, gracias, ahí les muestro que no tiene pilas, pero que está con el cable USB a una computadora que está prendida y esto se mantiene prendido. Si yo le desconecto el cable de la computadora, automáticamente se apaga. O sea que puedo tenerlo con una netbook, una notebook, conectado con el cable USB sin la necesidad de pilas.
Exacto. Bueno, y después hay preguntas como, bueno, si con 10 grados, con menos de 10 grados hay clases. Sí, esto ya lo dice el plan jurisdiccional y se ha enviado distintos mails para que, bueno, tengan en cuenta esto. En cuanto tenemos mayor temperatura, 10 grados, en los establecimientos debe haber clases. Y por otro lado, está explicitado en el plan jurisdiccional, no hay dudas en esto. Y puede haber presencialidad. Acá, Victoria, déjame intervenir. Acá, respecto a lo que es el plan jurisdiccional, es claro, ¿sí? Cuando uno hace la lectura, y dice en época invernal. ¿Sí? En época invernal o menor de 10 grados. ¿Sí? Se han enviado desde la jefatura distrital y se ha aclarado, ¿sí? Cuál era la dinámica en cuanto a esto de la temperatura. Si después queremos seguir atados a esa lectura de época invernal, creo que ya está más que explicado en los mails que se remitieron ya la semana pasada, el día viernes, y se volvieron a remitir el día martes. ¿Sí? Así que la lectura surge de ahí. En cuanto al video, de todo lo que explicó Daniel Fernández, el inspector de Educación Técnica, en el ABC lo pueden encontrar, explica muy bien, ¿sí? Hay una fórmula en la cual toman ustedes la medición de dióxido de carbono antes de que haya alumnos en los salones, y cuando están los alumnos, como bien recién dijo Flavia y como bien dijo recién también Victoria, es un instrumento más, no es un condicionante para que no. Sí, la buena aprovechación y la buena utilización de esto, como también lo dijo Daniel, puede remitir a que más allá de la cantidad de personas que están en el ambiente y que generan, ¿sí? Un aumento en el dióxido de carbono, también puede ser que una estufa de gas esté quemando mal, y eso es una forma de detectar un problema. Todo lo que refiere al tema de gas y demás, nosotros todo eso lo tienen que remitir mediante el Consejo Escolar. No es una función de la comisión mixta. Por eso fue lo primero que dijimos, por eso es importante, como cuando le decimos a los chicos que tienen que entrar a horario a la escuela, que también entremos horario a los Zoom. Estamos admitiendo personas en este momento. ¿Sí? Ya admití en el transcurso de I:30 hasta I:51, lo conté a 32 personas. Con lo cual se perdieron tal vez la primera parte, donde dijimos que podían escribirlo en el chat y nosotros a posteriori íbamos a responder. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar con el temario que teníamos establecido. Creo que seguís vos, Marisa, ¿no? Mira, Beto, déjame una cosa. Sergio, ¿cómo te va? Sí, obvio. Bien. Es como contrafáctico, porque estamos suponiendo que el desarrollo de la clase va a ser dentro de un aula que tiene ventilación. Entonces, si el aula tiene ventilación, la ventana está por lo menos 10 centímetros abierta, la puerta está abierta, el medidor de dióxido de carbono, debemos suponer que no va a dar un índice elevado porque hay una corriente de aire que se prevé que tiene que existir. Y en las aulas donde no hay ventilación no se podría estar dando clase. Entonces, me parece que es como querer utilizar el instrumento en un lugar donde tenemos que encontrar un resultado negativo que no debería estar el resultado negativo. Y si en un aula con ventilación, con la puerta abierta, con todos los elementos, está dando altos índices, esa aula no estaría apta para poder ser utilizada. Y no es que estar cada ratito o con el aparato prendido para ver si sube. Y si lo desean, porque puede ser una medida de seguridad, de tener la duda de que los niveles de dióxido de carbono estén en un alto grado, es para evitar el uso de ese ambiente. Entonces, esto es un instrumento accesorio a la previsión de la ventilación que es primordial y necesaria para que ese ambiente esté utilizado como aula. Y la dirección, la secretaría, son distintos lugares donde si ustedes van a permanecer acompañados, es un lugar donde este instrumento puede ser utilizado. Y perdón Victoria, lo último, muchas de las preguntas están en el video, los niveles, el lugar de ubicación, entonces como un docente supone que la lectura del trabajo, el acceso a la bibliografía, pero suponemos otros que no, y
seguramente muchos de los que estamos acá no tenemos presente el material que vino respecto al plan, respecto a la ampliación y respecto al tema de ventilación, que la compañera lo explicó bien detalladamente. Mal no viene que lo repasemos, somos docentes, todos no podemos presuponer que todos sabemos todo y que entonces esta cuestión que nosotros estamos abordando del comité mixto en las reuniones de los viernes, son recomendaciones y son acompañamientos y son trabajos en conjunto donde nadie invalida a nadie, o sea, y si creemos con la necesidad de tener que consultar a un técnico en seguridad, porque hay elementos que quedan en el aire, o sea, se va a recurrir y va a ser un pedido de la comisión y va a ser considerado en la comisión y seguramente va a ser canalizado con una respuesta favorable. Bueno, muchas gracias por escucharme. Una pregunta más, Daniel, que están haciendo y que fue reiterada, que preguntan ¿cada cuánto debe medirse los niveles de oxígeno dentro de las aulas? No sé si tenés la respuesta o es muy compleja. Ya, el nivel de oxígeno lo vas a saber, ¿sabes? El nivel de dióxido de carbono. Mirá, la medición habla de hacerla una vez por semana, es más que suficiente, porque vos lo que tendrías que hacer la medición es en el aula, que el aula no te va a variar, el aula va a ser siempre igual, va a tener la misma puerta, la misma ventana, con la mayor cantidad de alumnos posibles adentro, para ver si esa aula, ¿qué tenés que abrir? Nosotros acá en Ezeiza y en San Vicente hacemos la medición una vez por semana. O sea, tomamos todos los lunes hacemos la medición. Y al otro lunes corroboramos que se mantenga así. Está bien. Ahora, si vos me decís, tengo un aula que entran 12 alumnos, pero tengo 5, hoy lunes y mañana martes vienen los 12, tómala con los 12. O sea, vos tenés que tomar el aula vacía y el aula con la mayor cantidad de gente adentro. Y tampoco es lo mismo tener un aula inicial que tener un aula secundaria, porque la secundaria que la inicial. Claro. Entonces son muchos parámetros. Nos ayuda a ver si está bien ventilada, nada más. Si yo tengo dudas, tiene que haber menos de 1000 partes por millón. Entonces estoy bien ventilado. Y si no, tendré que ver cómo ventilo. Y si no puedo ventilar más, el aula no está apta. Buscar otro aula. Está bien. Bueno. Es para eso el instrumento, no para otra cosa. Está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Marisa, ¿te parece? Te escuchamos. Sí, sí. Vuelvo a compartir. Hola. Espere. Se me puso rebelde la máquina. Espera un minutito. Marisa, ¿querés que lo comparta yo? Ahí está. Ahí está. Bien, como recién decían los compañeros, los inspectores, la idea de estar presentando el PowerPoint es justamente recordar, mal no viene, una lectura que a lo mejor se dio en un momento específico, la volvemos a retomar en este momento, en este contexto, ¿sí? Para retomar entonces los modelos de presencialidad y dar un repaso antes de retomar otros temas. Presencialidad completa. Las y los estudiantes tienen clases presenciales de lunes a viernes durante 4 horas, toda la semana, siempre y cuando la cantidad de estudiantes de una sección es menor o igual a la capacidad máxima del aula, según el distanciamiento físico requerido, que es de 1,5 metros entre estudiantes y 2 metros en relación al su docente. Semipresencialidad o combinada. Las y los estudiantes alternan clases presenciales y actividades educativas no presenciales. Se lleva a cabo cuando las aulas no cuentan
con el espacio suficiente para asegurar el distanciamiento social y la escuela no posee otros espacios que se puedan usar con este propósito. La asistencia programada implica la conformación del grupo de estudiantes de mayor tamaño que lo que indica la capacidad máxima del aula, con la condición de que dentro del grupo haya estudiantes que por día y en forma rotativa no asistan a la escuela durante los días en que el grupo tiene clases presenciales. La continuidad pedagógica no presencial se garantiza la continuidad pedagógica no presencial acompañada a estudiantes que pertenezcan a un grupo de riesgo o convivan con personas en esta situación, estudiantes que concurran a escuela en la que por decisión de la autoridad educativa y sanitaria jurisdiccionales no puedan habilitarse actividades presenciales por un tiempo determinado, estudiantes que residan en distritos que se encuentran en ASPO y concurran a escuelas de distritos en DISPO. Y por último, en esta parte de la presentación vamos a hacer un repaso de todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos síntomas de COVID dentro de nuestras escuelas, ¿sí? En principio, recordar que debemos aislar a las personas en el sector que está previamente identificado para este fin. La persona debe permanecer con barbijo quirúrgico y máscara facial de acetato. Contactar inmediatamente al sistema de emergencia de salud local para su evaluación. Autorizar a la persona con síntomas leves siempre que tenga una forma de traslado adecuada a retirarse del establecimiento a su domicilio y realizar la consulta con el efector de salud correspondiente. Notificar toda sospecha de COVID a las autoridades sanitarias locales y a las personas adultas responsables de la o los estudiantes en caso de corresponder. Si la persona requiere algún tipo de asistencia, el contacto deberá ser mínimo con tapaboca y máscara facial y con lavados de manos antes y después de la asistencia. No se requiere ninguna limpieza o desinfección adicional más allá de la estipulada en el protocolo. Identificar los posibles contactos estrechos en caso de que la autoridad sanitaria disponga el aislamiento. ¿Sí? Son algunas de las cuestiones básicas a tener en cuenta cuando tengamos una presencia de síntomas en alguno de nuestros, de los que son parte de nuestra comunidad educativa. Y a continuación, entonces, para retomar un poco lo que estuvimos hablando de lo presencial y lo virtual, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en lo que es el trabajo virtual que lo va a dar Flavia. Muchas gracias, Marisa. Un placer. Bueno, como ya saben, ya lo dijimos al principio de la reunión, nosotros somos parte de la Comisión Mixta Distrital, que a su vez respondemos y hacemos propias las recomendaciones también de la jurisdiccional, que es a nivel provincial. Entonces, ante esto tenemos una recomendación, que es la 1 del 2021, que toma diferentes consideraciones y recomendaciones que tenemos que trabajar en cuanto al trabajo a distancia o teletrabajo, ya que tenemos una ley que nos avala, que fue sancionada el año pasado. Dicho esto, vamos a ir pasando las placas que hay que tomar conocimiento de las medidas de prevención para los trabajadores y trabajadoras de la educación que se desarrollan en la modalidad de trabajo a distancia o trabajo remoto debido a la pandemia. Que esto ya lo sabemos, comenzamos el 2020, allá en marzo cuando inició la pandemia, empezamos a trabajar en distancia, claramente, solamente íbamos a las escuelas a la entrega de SAE. Tenemos que empezar a garantizar la difusión de las y los trabajadores de la educación, diferentes soportes y medios de comunicación. Sabemos que
El medio de comunicación que más utilizamos hoy por hoy es el celular o la computadora propiamente dicha. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es mostrarles diferentes herramientas para trabajar y tener sus cuidados y obviamente preservarlos de cualquier ocasión que suceda, ¿no? Adoptar medidas preventivas, es por ello que estamos trabajando esto, a fin de promover vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Ahí está, estaba admitiendo a alguien. Identificar peligros, obviamente, porque uno, más allá de que está en su casa trabajando, tenemos que empezar a identificar los diferentes peligros, controlar los riesgos, evitar enfermedades, obviamente, más allá de la pandemia. Sabemos que debemos controlar nuestra salud, es decir, más allá de que hay una pandemia, tenemos que hacernos nuestros controles, que cada uno padezca alguna enfermedad. Bueno, no dejemos de hacernos los controles periódicos de salud. Identificar los peligros, ¿qué significa? Bueno, si nosotros estamos en casa, tratemos de no utilizar muchos enchufes, de que los cables no anden corriendo por debajo de nuestros pies, lo digo porque realmente tomé conciencia, de chequear las térmicas de la casa. Bueno, eso es algo que uno lo hace en su casa, pero bueno, como estamos trabajando a distancia, tenemos que empezar a mirar bien y a observar bien estos riesgos. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bien. Yo decía recién que tenemos una ley que nos avala en cuanto al trabajo a distancia. La Ley de Riesgos de Trabajo, la 24.557, y su reglamentación imponen obligaciones a la provincia de Buenos Aires como autoasegurada, ¿sí? ¿Qué es el trabajo a distancia? Es una forma de organizar y realizar el trabajo mediante utilización de tecnologías de información y comunicación. Eso lo saben, no lo tengo que redecir. Ahora bien, tenemos otra ley que, conforme a lo que establece la 19.587, artículo 7, reglamenta las condiciones de seguridad en el trabajo, es decir, instalaciones, artefactos, accesorios, útiles, herramientas, ubicación y conservación. Bien, ahora lo más importante es que nosotros, como trabajadores y trabajadoras dependientes de Dirección General de Escuelas, se sanciona la Ley 27.555 y en su artículo 14, referido a higiene y seguridad laboral, indica que la autoridad de aplicación dicta normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar protección adecuada a quienes estamos en esta modalidad de teletrabajo, ¿sí? Esta ley se sancionó, esto es un detalle de color, en el año pasado, en junio-julio, fue debatida, sancionada, y luego se promulgó en agosto del 2020. Nosotros estamos haciendo esta explicación, pero seguramente debe haberles llegado también por otros medios la aplicación de la ley de teletrabajo, que bueno, que ahora la vamos a explicar y vamos a tratar de ponernos en consideración estas recomendaciones, porque son fundamentales. Marisa, por favor, la siguiente. Vamos a hacer una cosa. Ahí está, genial. Bueno, diferentes medidas preventivas generales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras realicen sus tareas en un ambiente sano y seguro. Voy a hacer un punto y una breve aclaración. Sabemos que en el contexto de pandemia se han incrementado mucho las situaciones tensas dentro de las casas particulares de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces digo, si bien hay una medida preventiva que dice que es necesario que los trabajadores y las trabajadoras realicen las tareas en un ambiente sano y seguro, si no es así, les pedimos por favor, estamos acá para ayudarlos y para ayudarlas. Sabemos que la violencia de género en un ámbito de pandemia y al estar aislados complica y mucho el trabajo sano y seguro. Es por ello que nosotros brindamos también, obviamente, el oído y estamos ahí para ayudarlos y apoyarlos. Perdón, eso lo debía decir. Se debe capacitar a las trabajadoras y trabajadoras. Luego yo, si quieren, no tengo problema, yo luego voy a abordar las preguntas y todas las dudas que tengan, no hay ningún problema. Termino las placas y me hacen tranquilamente todas las preguntas. No es política, Lorena.
En realidad es una ley que nos avala. Por eso la estoy explicando. Porque tenemos una ley que nos avala en la telemedicina. Eso es otra cosa. Teletrabajo, trabajo a distancia. Y tenemos que hacernos partícipe de esa ley para poder saber nuestros derechos y obligaciones. Es por eso que nosotros estamos explicando esto. Bien. La jornada del trabajo. Esto es fundamental. Me parece que acá ha habido dimes y diretes importantes, entonces está bueno establecer directamente macro, a nivel macro, cada una de las situaciones que tenemos que hacer. Los docentes y las docentes llevarán a cabo sus actividades bajo un criterio organizador de respetar el tiempo laboral que equivale a la carga horaria. Esto quiere decir no sobreexigir al trabajador o a la trabajadora lo mismo que al directivo o al auxiliar. Por ejemplo, se deberá observar el derecho a la preservación de su intimidad familiar y descanso. Tenemos derecho a la desconexión digital en horarios que no nos corresponde nuestra carga horaria. Obviamente, en mi caso tengo cierta carga horaria, bueno, luego tengo que desconectarme. Es mi derecho desconectarme. Bien, con el mismo criterio se arbitrarán regulación de procesos de comunicación entre supervisión, directivos, equipos docentes, familias y estudiantes, ¿no? Digo, riesgos de trabajo también es importante, tenemos que asegurarnos la cobertura de riesgos de trabajo. Por ejemplo, si yo ahora salgo a buscar algo, me trastabillo y me doblo un pie, bueno, eso estoy avalada por la RT porque estoy trabajando a distancia en este momento, ¿sí? Entonces también tenemos que saber que esos son nuestros derechos. Enfermedades profesionales, obviamente trabajo en contexto virtual o no presencial, conforme a la normativa. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco también rememorizar todo lo que venimos haciendo en el aula o en las escuelas, también acá en nivel de ambiente laboral, también lo tenemos que tener en cuenta. Digo, una limpieza regular de superficies, tratar de que todo esté ordenado. Sí. A su vez, nadie tiene su escritorio personal perfecto, y quien lo tenga lo aplaudo, pero nosotros lo que hicimos en trabajo a distancia en pandemia, nos encontramos con que teníamos que estar en una mesa quizás compartiendo, no sé, en el caso mío, mi marido trabajando a distancia y yo también, y bueno, no siempre la organización de la mesa es la mejor o la ideal, pero tenemos que tratar de que así sea. Mantener contactos sociales, esto es fundamental, por eso les decía que los escuchamos y estamos para eso. La situación de aislamiento pasa en diferentes, las personas pasamos en diferentes estadios y está bueno siempre recurrir a un docente, un colega, un llamado y decir, me pasa tal cosa, porque nos pasan cosas. Evitar la sobreinformación, esto me parece importantísimo. No solo a nivel institucional, pero a nivel también vida diaria, porque uno a veces, sí, estoy de acuerdo con vos, el uso excesivo de las TICs me perjudicó la vista. Y luego decía algo de la RT, ¿no? Pero ahora lo vemos, Mirta, ahora lo vemos. Sí, sabemos que el uso constante de las pantallas, del celular, de la computadora, afecta y mucho la vista, lo mismo los oídos. Yo estoy constantemente tocándome los oídos justamente porque el auricular me genera un malestar. Entonces, luego nos van a explicar cómo ir relajando y utilizando bien las cosas y no así nomás. No sobrecargar la voz. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es tratar de modular lo mejor posible, de manera que se proyecte mi voz y no tener que elevar mi tono de voz, que eso es fundamental. Sabemos que la voz nuestra es nuestra arma de trabajo, como yo digo, entonces tenemos que tratar de cuidar que nuestra garganta dure. Referente al ámbito, bueno, se sugiere contar con algunos elementos de seguridad. Detalle importante, nosotros en la casa propiamente dicha tenemos que tener ciertos resguardos, es decir, un matafuego, una térmica,
A eso nos referimos con referente al ámbito. Bueno, nosotros ya sabemos que en nuestra casa tenemos que tener un matafuego por las dudas, un disyuntor por las dudas, para evitar riesgos de incendio, bueno, escapes de gas y todas estas cuestiones. Bueno, lo mismo sería para referente al ámbito laboral. Botiquín de primeros auxilios, bueno, eso obvio. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Es necesario la instalación eléctrica utilizada correspondiente posea justamente cable a tierra. Voy a admitir a una persona, ahí está. No utilizar alargues, vieron que yo les dije, si traten de que no, los cables no anden colgando y de que no haya mucha cantidad, es decir, vieron los alargues, bueno, que no haya mucha cantidad de enchufes juntos porque pueda ocasionar una baja o una subida de tensión, puede ocasionar una descarga eléctrica. No desconectar, esto es muy habitual, los equipos tirando del cable, tenemos que tratar de evitar utilizar las manos húmedas o mojadas. Esto me refiero porque puede suceder, o sea, son accidentes domésticos que podemos evitar. Entonces, como para nosotros es importante desde la comisión mixta prever accidentes, es por ello que estoy dando esta explicación. En lo posible se contará con suficiente espacio de trabajo para contener documentos. Es lo que les decía recién, no siempre sucede, porque a veces somos una familia que compartimos el mismo ámbito. Asegurar un espacio de trabajo bien iluminado y cómodo. Bueno, en mi caso particular yo hoy elegí sector del Porsche, pero a veces estoy adentro porque hace mucho frío y bueno, tiene que estar bien iluminado y estar cómoda. Mariana, te saludamos. Referente a la cobertura de riesgos de trabajo a distancia, es lo que venía diciendo recién, ante la emergencia sanitaria declarada en nuestro país por COVID-19, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante la resolución 21-2020, establece que los empleadores deben declarar ante sus respectivas aseguradoras, ART, aquellos trabajadores que cumplan tareas laborales desde sus hogares. En el 2020 sabemos que estamos cubiertos por ART, ¿sí? El organismo sectorial es quien nomina la cantidad de personas realizando una actividad de trabajo a distancia. Ya lo saben, en provincia de RT es la nuestra, indicando nombre, apellido, CUIL, domicilio, días y horarios en que presenten dichas funciones. De esta manera, el domicilio denunciado será considerado justamente como ámbito de trabajo o ámbito laboral y quedan cubiertos justamente por la ley 24.557, que es de riesgos de trabajo. Aclaración importante, en esta acción derivada de la emergencia sanitaria no es aplicable en los casos establecidos de la resolución 1552/12 o 21/2020. Pasamos a la siguiente, gracias. La Dirección General de Cultura y Educación deberá realizar una equitativa organización de las actividades de modo que el personal no tenga demasiada ni súper mega reducida carga laboral. Deberá definir metas, objetivos, tareas, obviamente supervisar y hablar de los progresos, sin imponer excesivas presentaciones de informes, en especial teniendo en cuenta estos momentos. Escuelas y guarderías están cerradas. Bueno, en este momento no están cerradas. En el momento que se inició la ley de teletrabajo, sí estaban cerradas. Bien, Marcelo, luego nos vemos. Los directivos y todos quienes trabajan a distancia deben contar con los recursos tecnológicos y estar capacitados para el trabajo a distancia sea eficaz. Sabemos que nos capacitamos, mejor dicho, para trabajar a distancia un poco desde la vorágine del trabajo, ¿no? Fuimos siendo eficientes en trabajos de Zoom o Meet o cual fuera sea nuestro aula virtual para poder estar con nuestros alumnos y alumnas. Los recursos tecnológicos existentes a nivel provincial son puestos a disposición de las y los docentes a efectos de facilitar el desarrollo de las tareas virtuales. A través de resolución 46,
del 11 del 6 del 2020 con contrato de comodato. Pasamos a la siguiente. Queda menos, juro que quedó menos. El trabajador o trabajadora será responsable del correcto uso y mantenimiento de los elementos. Bueno, esto lo sabemos y lo hacemos propio cada vez que trabajamos. El riesgo real del aislamiento social es vinculado al trabajo a distancia a tiempo completo. Se debe hacer todo lo posible para que el trabajador o trabajadora permanezca en contacto con sus directivos, compañeros, justamente por lo que estábamos hablando, que el aislamiento nos hizo encerrarnos un poquito más, por así decirlo. La Dirección General de Cultura y Educación deberá capacitar periódicamente en riesgos específicos del trabajo a distancia mediante medios virtuales, que es lo que estamos haciendo. Bien, derechos y obligaciones del empleado o empleada en época de pandemia y trabajo a distancia. Súper importante. Se deben consensuar los ámbitos de participación referente a capacitaciones y condiciones de trabajo. Tenemos derecho a desconectarnos. Gente, yo lo digo porque la verdad que lo padezco. Yo soy una obsesiva de mi laburo, de mi trabajo, perdón, y la realidad es que no logro la desconexión, pero es necesaria y realmente debemos hacernos efectivo ese momento, ese derecho a la desconexión. Fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia, obviamente, ¿no? El empleador deberá establecer reglas básicas, claras, sobre cuándo el personal tiene o no tiene que estar disponible para trabajar y respetarlas. Por ende, no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Horario específico de descanso y su vida personal. En caso de que el trabajador no posea, el empleador proporcionará el equipamiento, es decir, herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de sus tareas. Esto es, si por ejemplo en mi caso yo no tuviera mi computadora, bueno, en la escuela seguramente están las netbooks y me las van a poder facilitar para que yo pueda hacer mi trabajo como corresponde a distancia. Pasamos a la siguiente etapa, placa. Referente a aspectos para evaluar y tener en cuenta, conformación del puesto de trabajo, es decir, el mobiliario, la computadora, el teclado, el área de trabajo, conformamos un medio ambiente laboral, iluminación, ruido, temperatura. Bueno, lo del ruido podemos, a veces pasa de que los ruidos externos invaden un poco nuestras clases. Tarea laboral, planificación de trabajo, contenido, horario de trabajo, ritmo y regulación de las pausas. Esto es fundamental. Y por último, y ya no los molesto más con mi intervención, conformación de los medios de elaboración, es decir, evaluar la carga física y mental, ni demasiado elevada ni demasiado reducida. Estos aspectos son importantes para la realización de tareas, según la supervisión de riesgos de trabajo. Ahí tienen luego un link importante de un video que es muy, muy importante que lo vean. Y por último, solamente la última placa lo que indica son las diferentes fuentes que nosotros nos llegó de la recomendación 1-2021. Están ahí para que ustedes las puedan copiar, no hay ningún problema. Bueno, he dicho todo. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora, Lucía Santillán, continúas vos. No, Beto, Beto, me parece que te escuchaste. Estaba muteado. Sí, ahí está. ¿Seguís vos, Lucía? No, ya está. Ya está. ¿Ya terminamos? Continuamos con las recomendaciones que tienen que ver con las pausas, con los ejercicios. Por eso, ahora le vamos a dar paso al director del CEF, ¿sí? José Bahía, que va a abordar las recomendaciones sobre ejercicios en el teletrabajo. ¿Está José? José, ¿estás muteado? Estaba entre los participantes.
Sí, sí, ahí lo veo. ¿Listo? No te escuchamos, José. No te escuchamos. Bueno, estamos con problemas técnicos con el director del CEF. A ver si hay algún otro integrante del CEF. Sí, Los vi por ahí. lo que puede hacer es ver si conecta de nuevo, a ver. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ahí sí. No sé qué. Bueno, los nervios. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias por esta participación que se nos brinda. Lo que vamos a compartir con algunos profes del CEF, creo que están todos, o casi todos, son tantos los mosaiquitos que no los reconozco. En principio, bueno, sabemos que hay profes de educación física acompañando a los directivos, así que los profes de educación física tienen conocimiento de lo que vamos a compartir. Y la idea es que esto que vamos a compartir, ellos mismos lo puedan profundizar en sus distintos colegios, distintas instituciones. Y si es necesario, como venimos haciendo desde este año, solicitar la colaboración del CEF en articular esta pequeña socialización de contenidos en las cuales estamos embarcados con la institución nuestra. Ahora paso yo a hacer primero una presentación del CEF. Voy a compartir un pequeño power de lo que es el CEF para todos. Bien, con esta presentación hicimos una síntesis de lo que es nuestra institución, a lo que apuntamos. No sé si se pudo disfrutar. Y lo último que decía al final, de lo que estamos haciendo este año, además de que ya viene trabajando el CEF en un acompañamiento a la Escuela 505, arrancamos con un proyecto de acompañamiento a otras escuelas especiales, donde queremos hacer hincapié, obviamente de acuerdo a los recursos que poseemos, que son en cuanto a lo que es obra propia del CEF y profes, son limitados, pero bueno, este año estamos acompañando a la Escuela 502 y a la Escuela 503, y empezamos una propuesta a la cual también les hemos remitido un formulario, donde queremos articular prácticas corporales y motrices con los niveles que estén interesados, primaria y secundaria en principio, estamos preparando otra con nivel inicial también. En principio estamos ofreciendo una capacitación de lo que es frontball, una modalidad de la pelota vasca,
que se está empezando a enseñar en los distintos niveles educativos, en los colegios. Y bueno, estamos ofreciendo esa capacitación, donde ya comenzamos con una escuela primaria y donde tenemos agendado ya dar la capacitación para los profes en otras 5 escuelas secundarias. A partir de eso, también, como somos principalmente agentes de salud, no solo agentes de la actividad física, hemos preparado para compartir con ustedes una serie de recomendaciones con respecto a lo que manifestaron y antepusieron sobre lo que es el teletrabajo, ¿no? Y básicamente, como, si bien recién habló mi antecesora con respecto a lo que es ART y situaciones de trabajo, es preferible no llegar a solicitar RT, es preferible prevenir y cuidar nuestro cuerpo para que precisamente pueda ser más eficiente y eficaz lo que nosotros podamos desarrollar. Paso a compartir ahora. Bien, básicamente lo que nosotros tenemos que comprender y entender es que nosotros estamos frente a una computadora o a un dispositivo, ¿no? Y que el estar frente a un dispositivo sin darnos cuenta nos va modificando nuestra forma de estar sentado, básicamente. Es muy difícil que estemos parados trabajando frente a un dispositivo, pero generalmente estamos sentados. Y nuestra postura va variando. ¿Qué significa postura? Como ven acá, es la posición que adopta un individuo en relación al eje de gravedad, ¿no? Desde una alineación simétrica. Es fundamental que tengamos en cuenta esto, lo que significa alineación simétrica. Y el eje es la columna vertebral. Generalmente uno es derecho o izquierdo, ¿no? Y se desarrolla más por su lado hábil. Entonces, tiende a desarrollar más ese lado. Entonces, a través de lo que es postura, entendemos lo que es la postura dinámica ante cualquier tipo de movimiento, y la postura estática puede ser de pie, sentado, acostado, en cualquier otra posición donde estemos quietecitos. Como saben, esto es a modo de compartir, la columna vertebral, si la vemos de perfil, tiene curvaturas, y si la vemos de frente, es una línea recta, nuestro eje. Esas curvaturas fisiológicas o normales, esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de lordosis cervical y lordosis lumbar, es el nombre normal fisiológico, no es una patología, o cifosis torácica. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta. Las funciones de la columna son 3. Protección, ¿por qué? Porque básicamente por el centro de la columna pasa la médula espinal y a través de las vértebras van saliendo las ramificaciones o neuronas que llegan a los distintos músculos para generar todo lo que es el sistema voluntario del cerebro, ¿no? Entonces, es fundamental que nuestra columna esté sana para mantener esa protección. Sostén, es obvio, ¿no? Primero sostiene la cabeza, en principio, y después sostiene el resto del cuerpo, para poder mantener la postura adecuada en relación a la gravedad, como decíamos. Y la tercera función de la columna, obviamente, es la movilidad, es lo que nos permite desplazarnos. Si la columna está rígida, por lo que fuera, los movimientos van a ser rígidos o limitados. ¿Qué es lo que condiciona la postura? En este caso estamos hablando del teletrabajo, pero básicamente el estilo de vida, como decíamos, si una persona es hiperactiva, el cuerpo se va a ir adaptando a esa hiperactividad. El sedentarismo, propiamente dicho, también nuestro cuerpo va a ir adaptándose si estamos todo el tiempo sentados, si estamos todo el tiempo acostados. Los hábitos diarios que adquiere la persona, la alimentación o si hace actividad física, emociones y estrés. Todo esto influye, es un combo. Y hoy por hoy, con el tema de la virtualidad, de esta situación de pandemia, se han modificado mucho estos hábitos y sobre todo se ha profundizado el tema del sedentarismo, el no hacer ningún tipo de actividad, el tema de la obesidad ha aumentado los casos,
más allá de lo que estamos escuchando del tema del estrés mental, ¿sí? y los problemas psicológicos que han acarreado. Pero eso influye de manera, pero muy fehaciente, en la postura. ¿Por qué? Porque todo esto, como decimos ahora, repercute en el sistema muscular. Cuando hablamos del sistema muscular, estamos hablando de todos los músculos en general. Nosotros tenemos más de 700 músculos en el cuerpo, ¿no? Y cada músculo no trabaja de manera independiente o aislada. Cada uno está conectado entre sí. Son eslabones de una cadena, como dice ahí, cadenas musculares. Es decir, que a través de esa cadena se van distribuyendo las fuerzas en las distintas partes o regiones del cuerpo. Lo que nosotros hacemos cuando nos movemos, generalmente es porque utilizamos lo que se llaman los músculos faciales, ¿sí? Los superficiales, que es lo que nos permite precisamente realizar los determinados movimientos o gestos o los desplazamientos. Es muy importante tener en cuenta, cuando un músculo se contrae, por ejemplo, para hacer cualquier movimiento, los demás son ayudantes, lo que se llaman sinérgicos. Yo siempre doy el ejemplo de un músculo es el actor principal de una telenovela y su amigo, el compinche, es el músculo que acompaña, el sinérgico. O en una película, vieron que siempre hay un protagonista y un compañero, y un antagonista. Y con respecto a este músculo antagonista, cumple una función contraria de control, de estabilización, de frenar ante una posible lesión. Es muy importante entender, por ejemplo, si yo estoy sentado frente a la computadora trabajando y sin darme cuenta estoy con los talones levantados, estoy contrayendo la parte de los gemelos, las pantorrillas, y eso a su vez me afecta un acortamiento de la zona cervical, así que va a tensar el cuello, me va a hacer encoger. Por eso es lo que decimos cuando hablamos de cadenas musculares. Cuando uno trabaja, ¿sí? Un músculo trabaja, afecta a toda la cadena. Es decir, que una situación en el pie me va a afectar en el cuello. O si yo estoy de lado mirando la computadora, estoy acortando un hemisferio y cuando me pare para ir al baño, para tomar algo, para lo que fuera, es muy probable que me doble el tobillo o que me tropiece, porque ha hecho que la cadena muscular se contraiga y me desestabilice la alineación corporal. ¿Qué sucede si tengo una mala postura? Recién veíamos que la columna tiene curvaturas fisiológicas naturales. En principio se puede perder una de las curvaturas. Lo que más común conocemos es la rectificación cervical. Igualmente se puede rectificar cualquiera de las curvaturas, pero la más común es la rectificación cervical, lo que acarrea muchos problemas a nivel de cuello y a nivel de migraña, cefalea, ¿sí? Y demás síntomas. Se puede aumentar la curvatura, como decimos. En vez de ser la lordosis o la cifosis, al aumentarse es una hipercifosis o una hiperlordosis. Se puede desviar la columna, nosotros la veíamos de frente y la columna estaba derechita. Entonces, si la veo torcida, es porque tiene una escoliosis, que puede ser en forma de C o en forma de S. Es decir, si la escoliosis tiene una forma de C, significa que hay un acuñamiento entre vértebras. Es decir, que una vértebra se trabó con otra. Si una escoliosis es en forma de S, significa que una vértebra rotó y compensaron las superiores y las inferiores. Y una de las cosas más comunes, que no le damos mucha importancia, son las lesiones en los discos intervertebrales. Básicamente, tenemos las hernias y protusiones, pero también están las deshidrataciones y las calcificaciones de los discos. Todo esto, la mayoría, está dado por las compensaciones posturales y los malos movimientos. Como decíamos, ¿cuáles son las consecuencias de una mala postura? En principio, dolores. Todo lo que es algia significa dolor, es decir, cervicalgia, dolor a nivel cervical, lumbalgia a nivel lumbar y dorsalgia a nivel dorsal. A su vez, la lumbalgia también me puede determinar que tenga una ciatalgia, es decir, dolor del ciático, o una cruralgia, dolor del nervio crural. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, que el ciático me afecta toda la zona posterior
de la zona de la cadera hacia incluso el dedo gordo del pie por abajo y la cruralgia por delante. Cuando hablamos insensibilidad en las extremidades, como decía, a veces dicen, se me durmió la pierna, se me durmió el brazo. Pues eso tiene mucho que ver por cómo estamos sentados. Eso significa, como decíamos recién, que estamos comprimiendo uno de los plexos de los nervios que salen de las vértebras. Sí, generalmente estamos hablando del plexo braquial si sale de los brazos o el plexo crural si sale hacia las piernas. Es decir, que el estar comprimiendo los músculos estamos apretando, ¿sí?, el nervio que sale de los discos intervertebrales, de las vértebras. Las parestesias, lo que comúnmente llamamos hormigueos. Y después, debido a las compensaciones posturales, aparece un mayor riesgo de lesiones. Como les decía recién, yo estoy mirando la computadora de lado y me paro, me tropiezo, me puedo generar un esguince de tobillo y así sucesivamente. O me puedo contracturar o desgarrar de la nada por una compensación muscular. Y aquí los beneficios de una buena postura. Obviamente que mejora la función respiratoria. ¿Qué significa esto? Si yo estoy bien sentado, como vamos a ver en un momentito, en la posición correcta, y hago funcionar adecuadamente los pulmones desde el desarrollo torácico, desde los músculos intercostales, me va a permitir que ingrese mayor cantidad de oxígeno, que en la circulación sanguínea ese oxígeno se reparta como corresponde en todo el sistema, en todo el cuerpo, y eso va a hacer que mis sistemas, todos los sistemas, funcionen adecuadamente. Previene el cansancio o la fatiga crónica, por esto de la respiración adecuada, por tanto se gasta menos energía, y como le decía, optimiza las funciones del organismo. Por supuesto, como decíamos recién, previene lesiones, y una de las cosas fundamentales que uno no tiene en cuenta es que genera armonía en nuestro organismo. Debemos comprender, pero como una muletilla, que una postura adecuada, correcta, como favorece una mejor respiración, evita dolores musculares, ¿no? Evita dolores corporales en general, evita dolores articulares, ¿sí? Y esto genera un estado y una sensación de bienestar. Obviamente que cuando hay un dolor, una molestia, una fatiga, uno se pone fastidioso, molesto, hasta que cesa. Entonces, fíjense que solo con controlar la postura y la respiración, eso se puede evitar. Y acá tenemos los 3 ejes fundamentales para corregir postura. Generalmente tenemos músculos debilitados, músculos acortados y movilidad articular reducida. Si tenemos músculos debilitados, significa que están acortados los músculos antagonistas. Entonces hay que fortalecerlos. Hay ejercicios que vamos a ver ahora, de los profes, que nos permiten desarrollar, fortalecer o elongar un grupo muscular y consecuentemente el antagonista va a pasar lo mismo. Si estoy elongando un músculo, voy a fortalecer el antagonista. Si estoy fortaleciendo un músculo, voy a elongar el antagonista. Y con respecto a la movilidad articular, es permanente, ¿sí? Permanentemente tenemos que estar moviendo los tobillos, permanentemente las muñecas, los dedos, la cabeza, los hombros, todo, suave, con movimientos controlados, de manera que esa movilidad se mantenga. Y la movilidad articular va a permitir que el líquido que nos lubrica la articulación se regenere permanentemente. Si yo no muevo las articulaciones, ese líquido en principio se gelatiniza, es el famoso chasquido que suena en las articulaciones cuando nos movemos, y después se empieza a rigidizar, es decir, a endurecer. Por tanto, para revertir eso requiere movilidad, movilidad, movilidad. Acá le voy a mostrar las posiciones correctas para sentarse y algunas posiciones que adoptamos generalmente. Y acá nos marca la misma posición, pero vean que para estar sentado necesitamos un ángulo de 90 grados en la articulación de la cadera y en la articulación del tobillo y rodilla. ¿Sí? Eso nos va a permitir mantener la posición adecuada de las curvaturas de la columna. Bien, y ahora les paso la posta a la profe Vanessa, que va a explicar un poquito los ejercicios. Mientras tanto, los va explicando. Los presentes pueden ir copiándolos, escuchando las consignas, a ver qué les parece.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Vanessa, soy profe del CEF, entre otras instituciones. Es precisamente la calidad de vida, la de los docentes, para poder realizar nuestro trabajo con los alumnos de una mejor manera y también para poder disfrutar nuestro espacio personal, terminar con las contracturas. Todos los docentes estamos corriendo desde el Zoom a otro Zoom, desde la virtualidad a la presencialidad, y me pareció importante ejercicios que me permitan, en un corto tiempo, porque ninguno tenemos un extenso tiempo, hacer esto de poder elongar, poder trabajar. Bueno, sin hablar más, vamos a empezar con esta primera filmina. Es importante, lo puedo hacer desde sentada, como estoy yo. Me voy a flexionar un brazo, flexionar el otro y tratar de juntar las palmas de las manos hacia la parte de atrás de la espalda. Recordar que cuando yo estoy sentada o parada, para cualquiera de estos ejercicios, los movimientos deben ser lentos. Y también lo debo estar acompañando de la respiración, en control abdominal y en control, en la parte de control pelviano. Entonces, este ejercicio tengo que hacerlo con los hombros hacia abajo, cuento 2, 3 segundos y de a poco desarmo las posturas. El siguiente ejercicio, el que está al lado, es muy similar, lo llamamos gancho a veces, o candado. Me tomo por detrás una mano, la otra, y con los hombros hacia abajo permito descansar todo lo que sería el tren superior. Obviamente de un lado y del otro. 3 segundos, lento, repetimos los ejercicios para poder trabajar nuestro cuerpo. La siguiente filmina, José, por favor. Bueno, en la silla misma que estábamos en la computadora, podemos estar esperando para unirnos al siguiente trabajo o para realizar la siguiente planilla, y en ese descansito el ejercicio, el primero, estoy en el borde de la silla, me tomo de las palmas de las manos, trato de elevar los brazos, si el respaldo me dificulta, lo hago de costado, trato de elevar, de mantener una buena postura, relajo y aflojo la posición. Varias veces, repito, esto es relajado, no estoy tonificando, yo lo que estoy tratando de hacer es acondicionar mi cuerpo. En el siguiente, el segundo imagen, desde la posición de sentada, hundo el pecho, acompaño de la respiración, inhalando y exhalando. Y de la misma manera, hacia un costado y el otro, lo importante acá en las manos es unir los dedos índices para un lado y para el otro. La siguiente filmina, José. Voy a empezar por el que está en la silla, así sigo con la posición de silla. Me tomo las manos por detrás de la cabeza. Recuerden no forzar las curvaturas, y lo que voy a hacer es girar hacia un lado, mantener, inhalar y exhalar, y girar hacia el otro, mantener, inhalar y exhalar. En el siguiente es una posición de mesa. Si ustedes pueden ver la imagen, la cabeza está entre los brazos a la altura de la oreja. Lo que hago es la posición de mesa, y lo principal de esto es que si a mí me duele mucho la parte lumbar, no necesariamente tengo que estar con las piernas completamente extendidas. Una pequeña flexión también me permite mantener esta postura.
En la siguiente vamos a ver ubicarnos, la primera imagen, ubicarnos bien en la silla, en el borde de la silla, las manos hacia atrás, y lo que hago es elevar la cabeza y apoyar en el respaldo, y de lentamente volver. Nunca vuelvo con el cuello, no contraigo el cuello. Lo importante es mantener y tener mucho cuidado de no hacer los movimientos bruscos. El ejercicio de la pared, los numeritos indican apoyos. Una vez que logré estos apoyos, y ahí es muy importante mantener el control pelviano, o sea, panza contraída, glúteos contraídos. Una vez que logré la segunda imagen, recién ahí puedo pasar a la tercera, en donde abro las manos, apoyo el reverso de la mano en la pared y simultáneamente me separo. El tercero es un poquito complicado, por eso se necesita la postura intermedia de los apoyos con las imágenes de los numeritos. La siguiente, Filmina. Bueno, los dolores cervicales. Importante acá para tener en cuenta. Mis hombros deben de estar abajo. Estoy bien sentada, lo posible sentado o sentada para realizar este ejercicio y no marearnos. Nunca ir brusco y siempre volver al medio, del medio hacia atrás, del medio hacia adelante, del medio hacia un costado y del medio hacia el otro. También acá podemos hacer una rotación hacia un hombro y el medio hacia el otro hombro. Con una pelotita. Perdón, Vane, ¿me escuchás? Sí. Perdón, se nos va a cortar el Zoom y no, según lo que dice la gente administrativa del espacio, y no vamos a llegar a explicar todo. Tenemos hasta las 15 horas para utilizar el Zoom. Por eso te mandaba, José. Quedan varios ejercicios. Lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a compartir esto a todas las instituciones, se lo vamos a reenviar vía mail. A su vez, les quiero mostrar, antes de terminar, son muchos ejercicios que consideramos importantes para tener en cuenta, para prevenir cualquier situación postural en este trabajo virtual, ¿no? Pero lo que más queríamos hacer hincapié nosotros es en el acompañamiento hacia nuestra institución. En principio el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, tu actitud y tu humor. Hacer hincapié en estas redes sociales que hemos estado armando, en la que hemos subido muchísimo material, en principio música para reflexionar, para meditar, el Facebook, donde hay un montón de actividades, tanto lo que empezamos a hacer el año pasado con el tema de la virtualidad, acompañando a las distintas instituciones educativas, en el Instagram, y tenemos un canal de YouTube también, donde van a encontrar un montón de actividades que les puede servir tanto a los colegios como a los profes. Así que esto se lo vamos a estar enviando a todas las escuelas. Pedimos disculpas porque se corta, como dijo Beto. En nuestro primer trabajo, todo esto lo hicimos entre todos los profes, cada uno aportó lo suyo, todo el equipo de personal del CEF, y queríamos compartirlo con las instituciones de nuestro distrito. Queremos visibilizar nuevamente nuestro CEF en el distrito de Esteban Echeverría. Queremos que sepan que hay una nueva conducción. Hace un mes y medio hemos tomado, junto a la secretaria Graciela y en mi persona, el equipo directivo, estamos junto con un plantel docente magnífico, tratando de, como les decía recién, visibilizar nuestra institución, apostando a articular actividades, propuestas corporales y motrices, y dudas o necesidades que surjan de
ustedes, de las instituciones, como les decía en un momento, teniendo en cuenta nuestros recursos, y ojalá ustedes nos apuntalen a nosotros, así le hacemos presión a los inspectores para que sigan gestionando horas para el CEF, para que los profes puedan tener trabajo, y nosotros así, en un círculo virtuoso, podamos seguir asistiendo a las necesidades de las distintas comunidades, más allá del deporte en sí, sino como estamos haciendo ahora con el acompañamiento a las escuelas especiales, con el proyecto de actividad en el ambiente natural y otras propuestas. Apelamos al acompañamiento de ustedes y a esta articulación. Gracias por el espacio. Perdón a los profes que prepararon que iban a hablar, pero se corta, ¿no, Beto? Sí, bueno, gracias, José. Creo que esto que habla, que bien lo remarcó recién José, en este Zoom hay muchos directivos y hay muchos docentes de educación física que tal vez todos los aportes que han brindado pueden considerarlo como redundante a sus conocimientos. Como le escribí recién por privado a alguien, siempre contamos con los aportes. Somos un equipo distrital, todos los docentes, y todo aporte que puedan sumar a todo lo que dio recién José, que dio Vanessa, Alejandro, Lucas, que está por ahí, ahora los tengo perdidos, siempre nos va a nutrir, y es lo que queremos. ¿Sí? Los aportes que nos nutran son los mejores. Tenemos una escuela orientada en educación física también, que hasta los propios directivos del distrito desconocen que funciona. ¿Sí? Entonces, creo que es momento de empezar a activar y lo estamos haciendo. Con respecto a la capacitación, bueno, todos los temas que íbamos a abordar se abordaron. Esto, a veces siempre decimos que llegamos tarde, ¿sí? Esto del teletrabajo hubiese sido muy conveniente haberlo realizado el año pasado, tal vez. Pero bueno, no estamos acá para ver si llegamos tarde o temprano, sino que lo importante es que llegamos. Así que hubo algunas preguntas que tal vez salteamos. Leí alguna puntual que decía el profesor Berrade, que era muy técnico desde lo legal, por lo que leí. Después, a ver, sí, Flavia. Al profesor o director, no sé, no quiero... Un profesor. Gracias. A Hernán le contesté yo por privado la consulta que había hecho, así que ya está solventado la duda y la consulta. Perfecto. Muchas de las preguntas que se fueron realizando por chat se fueron contestando. Tal vez algunas hayan quedado en el tintero y saben que en cualquier momento y en cualquier situación, más allá de lo que recién decía Flavia de esto de los horarios del teletrabajo, desde ninguna de las inspecciones creo que dejamos de atender a alguien porque excedíamos de ese tiempo. Así que las pueden volver a canalizar mediante nuestros celulares y nuestro WhatsApp. Lamentablemente nos quedan 2 minutos de Zoom. Es un Zoom provincial que gestionó SUTEBA y a las 15 horas se nos va a cortar. ¿Sí? No sé si Flavia, ustedes desde la comisión mixta quieren aportar algo más. Yo, antes de ir, porque lo vas a cerrar vos. Bueno. No sé si alguien sabe el momento que está atravesando nuestra jefa distrital. Nosotros le mandamos todo nuestro apoyo. Yo quiero agradecerle personalmente a todos los inspectores que hoy estuvieron acá acompañándome a mí, porque esto se dio hoy a la mañana, recibí un llamado en teatro, no sé, creo que le dicen salir al toro, ¿no? Salimos al toro porque somos parte de la comisión, pero no de forma directa, y esperamos que, bueno, haber podido colmar las expectativas o haber intentado colmarlo. Como lo dijo Sergio Ameri, esto lo armamos entre todos en muchos casos. Y creo que eso es bueno. El aporte de cada uno hace un todo para todos. Te dejo, Flavia. Gracias. Bueno, no, yo solo finalizar la reunión. Mercedes, ¿querés? Nos quedan 2 minutos, por eso se corta. Si querés arrancar y yo termino, dale. Sí, se nos corta. Antes que termine, quería decirle que soy parte de la comisión, representante de ATE, y en realidad esto no es una capacitación, sino es una recomendación que se hace a través del comité mixto que bajó de la COMISACET. Y gracias a todos porque estas recomendaciones son muy buenas
para llevarlo en cuenta, aunque algunas veces uno ya lo sabe, por ahí no lo llevamos en cuenta. Así que eso quería decirle, es una recomendación, no es una capacitación. Gracias a todos por estar. No, yo finalizando, les quiero agradecer la participación, la paciencia, sobre todo yo sé que estamos con mucho trabajo, sobre todo directivos, inspectores, profesores, maestras, maestros. Les agradezco profundamente la escucha. A quienes les quedaron algunas dudas o consultas, no duden justamente en volver a enviarlas. Vamos a estar ahí para ayudarlos, para guiarlos en lo que podamos. Estamos para ayudarnos entre todos y todas. Me parece que desde acá, desde la comisión, estamos para seguir ayudándonos, prevenir sobre todo riesgos y cuidar nuestra salud, que es lo más importante en plena pandemia. Les agradezco profundamente el respeto y sobre todo estar, porque es fundamental que ustedes también estén con nosotros. Les agradezco, les mando un abrazo gigante a la distancia y que tengan muy buenas tardes. Un placer. Recordamos que esta grabación va a estar en el espacio del Facebook y de Instagram del comité. Buenas tardes a todos. Un placer. Gracias por todo.